Para continuar, vamos a entrar al simposio de enfermedades crónico-degenerativas en la infancia. Como primer expositor tenemos a la doctora académica María del Consuelo Barrón Uribe, quien conozco tiempo largo, fue en mi R2, ¿verdad? Pero a ustedes necesito darles algunos datos importantes. Ella actualmente es ex jefe del departamento del Hospital del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, allá estuvimos. Es socia numeraria de la Academia Mexicana de Pediatría. Y el tema que presente es diabetes mellitus tipo 2. A la academia la invitación para hablar de uno de los problemas que agobia actualmente no solo a los pediatras endocrinólogos, sino que representa uno de los problemas de salud más serios en nuestro país. La diabetes es un trastorno metabólico complejo caracterizado por una elevación de la glucosa debido a que la captación periférica es afectada por un estado de resistencia a la misma, lo cual condiciona además que la respuesta de la insulina, de la glucosa a la insulina esté deteriorada. Esto disminuye paulatinamente su producción y se acompaña además de una sobreproducción, como veremos, por una serie de alteraciones de la glucosa que es emitida por el hígado. Sabemos ahora que esto tiene una herencia poligénica. ¿Se apagó? Una herencia poligénica, dado que tenemos una intensa presencia de familiares con el problema, pero que también está determinada por lo que vimos el día de ayer, una enorme cantidad de determinantes asociados con las alteraciones que el ambiente determina sobre el DNA, lo que ayer se habló reiteradamente como trastornos epigenéticos, que también forman, junto con lo que también se vio en la microbiota, un conglomerado de alteraciones genéticas que llevan a la aparición de estas. Ahora sabemos que la resistencia insulínica no es el problema único, que de hecho hay un montón de alteraciones. De Fronzo las describió de manera paulatina, en el cual se incluye no solamente la resistencia a la insulina periférica, un incremento en la lipólisis, una alteración en la reabsorción de glucosa por el riñón, un trastorno en la secreción de glucagón, una alteración disfuncional en la respuesta de apetito y saciedad mediada por la insulina, y una serie de alteraciones en el metabolismo de los lípidos. Dado que el factor de riesgo fundamental para desarrollarlo es la obesidad, la epidemia de obesidad que estamos viendo desde el inicio de este siglo se ha ido aparejando con una elevación paulatina de la presencia de diabetes, que se comporta también con características epidémicas y que se debe, entre otras cosas, a que el incremento paulatino del tejido adiposo afecta, produce un estrés metabólico del adipocito por el acúmulo paulatino de grasa, y esto determina que los adipocitos cambien hasta transformarse en macrófagos secretores de citoquinas que tienen un efecto inflamatorio y que ocasionan que el tejido graso
sobre todo el que se deposita en el área visceral y que de hecho solo constituye el 20% de la grasa total, comience entonces a secretar adipoquinas que pueden ser benéficas, como la leptina con su efecto sobre la saciedad o la adipoquinina, pero que también pueden tener acciones inflamatorias que dañan no solamente a la célula beta, sino veremos también, tienen efectos sobre los vasos sanguíneos, las arterias. Y así pues, la fisiopatología actual de la diabetes es que en relación al tejido adiposo se pierde por la resistencia insulínica esta capacidad antilipolítica que tiene la insulina, se activa la lipasa dependiente de proteínas, se empieza además junto con el aumento en la ingesta de una alimentación calórica y la falta de ejercicio, aunado a la propensión genética y al depósito de grasa visceral, que se desarrolle un tejido adiposo disfuncional, en el cual además empieza a liberarse una enorme cantidad de ácidos grasos no esterificados que van a depositarse en órganos que normalmente no guardan grasa. Esto es lo que se llama ahora la grasa ectópica a nivel de músculo, de epicardio y de hígado. Y en esta infiltración cercana, dado que la mayor liberación de la grasa visceral es hacia la porta, determina no solamente la infiltración grasa que observamos en la resistencia insulínica o en la obesidad, sino también un deterioro, un incremento en la liberación hepática de glucosa, y este tejido adiposo disfuncional finalmente también dañará por efecto directamente de las citoquinas de la grasa, del incremento del estrés oxidativo, producirá daño sobre las células beta, lo cual aunado al exceso de trabajo por la secreción incrementada de insulina, producirá una apoptosis incrementada y una pérdida paulatina de las células beta, que nos llevará inicialmente a una elevación de la glucosa postprandial, después a la glucosa de ayuno, y evolucionará a medida que se vaya perdiendo la masa de células beta hasta la diabetes total. ¿Esto está ocurriendo en nuestro país? Sí. Sabemos que tenemos un serio problema de obesidad, somos el segundo país con la mayor población obesa adulta, y como ven, esto se está incrementando. Nuestros anfitriones tienen dentro de la tasa de obesidad un alto nivel, uno de cada 4 tapatíos tiene diabetes, y somos la población que tiene la más alta frecuencia de diabetes en toda América, sobrepasando incluso a los Estados Unidos, y esto se está incrementando, como ven en las mediciones que nos reportan los censos periódicos, y sigue siendo el norte del país el que tiene la frecuencia más importante, pero también esto ha determinado que las complicaciones que acompañan a la diabetes estén condicionando que en la actualidad la diabetes sea una de las causas principales de muerte en nuestro país, en la población adulta. ¿Y qué pasa con los niños? Bien, sabemos que junto con esta epidemia de obesidad que es mundial, que ha ocurrido en los adultos, esto está pasando también en los niños, y se ha incrementado no solo la frecuencia de niños obesos, sino que cada vez ocurre a edades más tempranas, y la preocupante presencia de obesidad en menores de 5 años ha determinado que en nuestro país 1 de cada 3 adolescentes tenga una condición de obesidad, y que la frecuencia de complicaciones asociadas con ella, como la hipertensión y la diabetes, se está incrementando de manera paulatina, y que casi 1 de cada 3 niños de ciudad es obeso o tiene sobrepeso. Y junto con esto, igual que en los adultos, la epidemia de diabetes va paralela a ello. Está incrementándose el número de diabetes del tipo 2
y está empezando a acompañar a la diabetes tipo 1, que antes considerábamos era la característica de los menores de 20 años, de tal manera que ahora han cambiado los conceptos. La diabetes, que antes se llamaba del adulto, porque solía ocurrir más frecuentemente después de los 40 años, y que se llamaba temprana, diabetes del adulto temprano, cuando ocurría antes de los 40 años, está ocurriendo cada vez más pronto. Y esto ha determinado que ya no sea una enfermedad de los adultos y que esté aparejando o acercándose paulatinamente a la frecuencia, como que estábamos viendo anteriormente, a la diabetes tipo 1. Hasta fines del siglo pasado, qué feo se oye, solo había casos excepcionales de diabetes tipo 2 en los niños, pero hacia principios ya de este siglo, 1 de cada 3 diabéticos que es diagnosticado tiene una diabetes del tipo 2. Y esto está ocurriendo también en nuestro país, y en una encuesta reciente que la Sociedad de Endocrinología Pediátrica realizó, se encontró que en los hospitales pediátricos que ven población de niños diabéticos, de 1 de cada 4 o 1 de cada 3 de los nuevos diabéticos que atienden, que ven, son niños con diabetes del tipo 2. ¿Y qué caracteriza esta? Bien, desde luego la obesidad y el sobrepeso con un índice de masa corporal alto, manifestaciones del exceso de insulina, como es la acantosis, que es una respuesta de la piel a la hiperinsulinemia, y la sintomatología típica de los polis del diabético, aunque hasta en el 50% de los casos el diagnóstico puede ser de tipo accidental, como ocurre también en los adultos. La cetoacidosis es poco común, lo que hace, pero puede ocurrir, lo que hace difícil a veces diferenciarlo de los diabéticos tipo 1, ya que ellos también pueden ser obesos. Así que a veces la identificación de péptidos en ciertos niveles o la negatividad de los anticuerpos puede ayudar, aunque los diabéticos tipo 2 también pueden tener anticuerpos positivos. Igual que los adultos, las complicaciones crónicas pueden estar presentes y la microalbuminuria requiere ser determinada porque es presente hasta en 1 de cada 4 niños al diagnóstico, y esto representa un incremento en el riesgo de mortalidad, igual que la hipertensión, que está presente hasta en el 40% de los recién diagnosticados. ¿Cómo la diagnosticamos? Bueno, los criterios actuales de la ADA definen a la diabetes como la presencia de 2 glicemias de ayuno superiores a 126 después de un ayuno de al menos de 8 horas, o pacientes que tienen síntomas típicos de polis y que se identifica a una glicemia al azar de más de 200, o que se les hace una curva de tolerancia a la glucosa con una carga de 75 y tiene niveles de glucosa superiores a 200 a las 2 horas. Recientemente se incluyó a la determinación de hemoglobina glicosilada como un arma más para el diagnóstico, lo cual, como ven, determinó no solamente la utilización de algo que nos da una información bastante cercana a lo que una curva de tolerancia, con un poco más de tiempo de expresión, dado que informa de la glicemia prevalente, sobre todo postprandial de los últimos 3 meses, pero además permitió identificar con todavía más precisión una zona que está entre lo sano y lo diabético, que nuevamente la Asociación Americana de Diabetes llamó prediabetes, la cual puede requerir manejo médico, ya que hasta el 28% de la población puede tener ese estado, el cual puede ser detenido en esa fase y por eso puede ser sujeto a tratamiento. Ahora, ¿en quién vamos a buscar de manera intencionada la diabetes? Bien, en niños con sobrepeso u obesidad, sobre todo si tienen un índice de masa corporal que se encuentre arriba de la percentila 85, o un peso para la estatura también arriba de la percentila 85, cuyo peso sea superior al 120 de lo esperado para el ideal. Y que además se asocie a 2 factores de riesgo para diabetes: una historia familiar de diabetes cercana, familiares de primero o segundo grado, que tengan una intensa
ascendencia amerindia y que puedan tener algún otro dato de resistencia insulínica. Específicamente se busca en aquellos niños que tienen acantosis nigricans y también en aquellos que tuvieron un peso bajo o un peso alto al nacer. ¿Cuándo se tiene que realizar? Bien, generalmente a partir del inicio de la pubertad, que es un tiempo de resistencia insulínica fisiológico, o a partir de los 10 años, y con determinaciones de glucemia basal, que se recomienda repetir cada 2 a 3 años. Ya tenemos un paciente con diabetes, ¿cómo vamos a controlarlo? ¿Cuáles son los objetivos? Bien, los recomendados por la Asociación Americana de Diabetes son los siguientes, y recientemente la Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica y de los Adolescentes, el ISPAD, aceptó también los mismos parámetros, que son un poco más estrictos que en los adultos, pero que veremos son muy difíciles de alcanzar. También dentro de la patología asociada de la morbimortalidad tenemos alteración en los lípidos, en el metabolismo de lípidos. El patrón característico en diabetes tipo 2 es la reducción de las lipoproteínas de alta densidad con un aumento de los triglicéridos, y estos son las recomendaciones hacia las cuales debemos intentar mantener los niveles de un niño con diabetes. También pretendemos que se encuentre sin síntomas, como en los adultos también, que se pueda hacer algo para disminuir la resistencia, que tengan como niños un desarrollo y crecimiento con una maduración sexual normal, y básicamente tratar de evitar las complicaciones agudas y crónicas y hacerlo hábil para que él pueda participar en su autocontrol y logre un cambio en el estilo de vida. Y eso, por lo tanto, va dirigido a cambios en la alimentación, aumento en la actividad física y modificaciones en los hábitos y mediante una educación diabetológica. Ahora, los cambios en la alimentación, ustedes podrán ver, son muy similares a los que tratamos de obtener en los niños con diabetes, con ciertas peculiaridades. Por ejemplo, fraccionar la alimentación en al menos 5 alimentos al día disminuye la intensidad de los picos de insulina. También se recomienda disminuir un poco las grasas saturadas como veremos un poco más adelante, básicamente disminuir los azúcares simples. Somos un país consumidor de refrescos, el primer consumidor mundial. Más de 160 litros al año consume un mexicano. Y como ven, la diferencia en el contenido es verdaderamente apabullante. Y a pesar de todo ese rebundio que se hizo sobre ponerle impuesto a los refrescos, no es el azúcar, es el contenido de jarabe de alta fructosa derivado del maíz, que casi todos se lo compramos a Estados Unidos, el que representa el problema más serio. Y como ven, alimentos de este tipo ricos en carbohidratos elevan la glucosa de manera muy rápida, a diferencia de lo que lo hacen las proteínas y las grasas. Por lo tanto, el manejo ideal deberá ser con alimentos que tengan lo que se llama un índice glicémico bajo, que no eleven la glucosa demasiado rápido, que den una saciedad más prolongada. Los azúcares refinados, los refrescos, las papas fritas y todo eso, lo hacen demasiado rápido y duran muy poco como saciedad, mientras que las proteínas magras, los carbohidratos complejos, las verduras, tienen una acción que no solo controla los picos de glucosa, sino también favorece la saciedad. Así que también debemos evitar que se salten alimentos. Particularmente la omisión del desayuno es un problema mundial. Al omitir el desayuno, que ahora se considera por la Organización Mundial de la Salud una conducta obesogénica, tenemos grandes variaciones que incrementan los picos y, infortunadamente, y como ven, las personas que no desayunan tienen una incidencia de obesidad mucho mayor.
el no desayunar se considera una conducta obesogénica. E infortunadamente en este, que es un estudio realizado por la Sociedad de Nutriólogos Clínicos, el 60% de las personas en el DF no desayunan. Y ahora en el ejercicio. En la diabetes, la función del ejercicio no es bajar de peso, es disminuir la resistencia insulínica. Esa es la función, porque durante el ejercicio la insulina mejora, se activan sus transportadores intracelulares, se mejora la captación de glucosa, se disminuye la resistencia. Así que el ejercicio no es que sea recomendable, es parte del tratamiento. Y bueno, también tiene efectos sobre la autoestima. Se recomienda que sea de preferencia disfrutable y puede reducir la grasa, aunque como decíamos no es objetivo, sin que trastorne el crecimiento. ¿Cómo podemos? Es difícil prescribir el ejercicio, pero tenemos que darle tareas al niño y a la familia. Por ejemplo, si tiene la posibilidad de utilizar alguno de estos aparatos, que no lo tenga de perchero, comenzar con 30 minutos de actividad cada día e ir aumentando hasta llegar al menos a 1 hora, y debe de incorporar un poco más de movilidad a la vida diaria, caminar a la escuela, utilizar esto que es un programa nacional de salud, que haya posibilidades de hacer ejercicios en los parques públicos, utilizar cuentapasos, con lo cual le podemos poner tareas. La Organización Mundial de la Salud quiere que caminemos 2000 pasos diarios. Debemos disminuir el sedentarismo, que no es lo mismo que hacer ejercicio. Y esto implica reducir las horas de actividades en pantalla, incrementar la actividad física cotidiana, subir las escaleras de la propia casa, las del metro, las de los puentes peatonales, y respetar las horas de sueño. La deuda de ese sueño es un problema de los adolescentes actuales, y las siestas vespertinas condicionan un incremento en la elevación y un aumento en el depósito graso. ¿Cuándo se indica tratamiento farmacológico? Bien, cuando la dieta o el ejercicio no logran mantener un buen control glicémico, y aunque se encuentre asintomático, el adolescente puede tener hiperglicemia moderada demasiadas veces al día. El único medicamento aprobado para uso pediátrico es el Metformin, el cual se puede usar a partir de los 10 años de edad y se puede usar solo o asociado con insulina a dosis que pueden variar de 500 a 1000 miligramos al día. Y como ustedes recordarán, la metformina es un insulinotrópico que no solo mejora la captación periférica, sino tiene también una acción sobre la producción hepática de la glucosa, y se ha visto que tiene también efectos sobre el hígado graso. A finales del siglo pasado se realizó un estudio paradigmático, el DCCT, en diabéticos del tipo 1, para identificar en un estudio que incluyó a casi 1.500 niños, si el control estricto podía permitir detener las complicaciones crónicas, que son las que van en el futuro a destruir a nuestro paciente, tratando de probar si lo que tenemos disponible y aprobado para los niños, llevado en un control estricto, y era la metformina sola, la metformina con cambios de estilo de vida y la metformina con rosiglitazona. ¿Y qué creen? Infortunadamente, el 50% de los niños implicados no logró un control. Así que, ¿a qué se debió? Bien, todos ellos eran, desde luego, niños típicos con diabetes tipo 2, que en Estados Unidos son las clases económicamente más pobres, con estas condiciones de familia, que muy pronto dejarán de tener cuidado, y que muy pronto inevitablemente van a tener que utilizar insulina. Así que entonces, ¿qué nos queda por hacer? Dado que es una enfermedad todavía incurable, tenemos que prevenirla. Prevenirla cuando está en estas condiciones, en la fase de, por ejemplo, resistencia insulínica, tratar la obesidad infantil en cuanto se la diagnostique a cualquier edad, porque las complicaciones lo llevan a la muerte. Incluso en nuestro país, en los adultos,
solo 1 de cada 4 está controlado razonablemente, y las complicaciones son mucho más tempranas en la diabetes de los niños, que si estas ocurren 10 o 15 años después, si tenemos un niño que inicia su diabetes a los 14, su primer infarto le va a dar a los 30 años o le van a amputar una pierna a los 35. Así que, dado que todo esto se inicia tempranamente en la infancia, nosotros que vemos a los niños en su etapa de niños sanos, somos los únicos médicos a los que les llevan niños sanos para que sigan sanos. Todos los demás, los adultólogos, ven adultos que están enfermos y que quieren curarse. Porque si no, estaremos empezando a ver esos niños como las primeras generaciones de hijos que se van a morir antes que los padres. Y a pesar de todos los problemas, de la disponibilidad escasa de ahora de dinero por todo el mundo para la salud, no podemos colgar los guantes. Muchas gracias. Queremos agradecer muy cumplidamente a la doctora Consuelo su participación, y a nombre de la Academia le entregamos esta constancia del comité organizador y este presente.